Grammy Award-winning global superstar Rosalía presents Motomami World Tour. Get tickets now at livenation.com. Malamente. Motomami es el tercer álbum de estudio de la cantante española Rosalía, lanzado el 18 de marzo de 2022. Su título contrapone los conceptos moto y mami como lo fuerte y lo frágil de lo que se componen las personas. Rosalía sí explicaba el origen del concepto. Motomami era el nombre del email account de una amiga mía de hace muchos años. Ella tenía este email. Entonces, a mí nunca se me olvidó esa palabra. Cuando llevaba ya prácticamente 1 año y medio trabajando el proyecto, empecé a darme cuenta de lo que tenía. Encontré que la palabra que yo creo que resumía mejor lo que estaba pasando y el sentimiento era Motomami. Mi madre siempre ha llevado motos, Harleys, siempre. En fin, las motos han formado parte de mi vida. Yo llevo motos desde que tenía, no sé si tenía 9 años, cuando empecé a llevar mi primera moto de trial. Entonces iba con mi padre, ¿sabes?, en moto. Motomami es un álbum conceptual sobre sus sentimientos durante los últimos 3 años en forma de collage de las influencias musicales de la cantante, especialmente de la música latina. Es el álbum más personal y confesional de Rosalía hasta el momento, explorando los altos costos que implican convertirse en superestrella mundial. Rosalía ha declarado: si el éxito acaba rompiéndome con el paso de los años, no pasa nada, así es la vida. Y cómo no perder la cabeza si en un abrir y cerrar de ojos, su tesis de licenciatura mató a Rosalía Villatobella, que creció en Sant Cugat de Valles, Cataluña. Mucho a decir que no. No pasa nada, yo he venido aquí a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros. Para darle vida a la Rosalía de Nueva York y duquesa de Puerto Rico. Besos, el gran amor que se tienen. Mejor amiga de las Kardashian, musa de Versace y amiga de fiesta de Arca, Frank Ocean, entre otros. En noviembre de 2018, Rosalía lanzó su segundo álbum de estudio, El Malquerer, con elogios de la crítica y el éxito comercial. El álbum experimental y conceptual gira en torno a una relación tóxica y se inspira en una novela anónima en occitano del siglo XIII titulada Flamenca. El Malquerer lanzó a la cantante al estrellato del mercado mainstream. El disco recibió elogios de la crítica por su producción experimental, el uso de elementos flamencos que se mezclaron con música pop y urbana, y la voz de Rosalía. El Malquerer fue incluido en muchas publicaciones de fin de año, así como en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la Rolling Stone, además de ganar álbum del año, álbum pop vocal contemporáneo, mejor diseño de empaque y mejor ingeniería de grabación en los Latin Grammy. Quiero compartir que como músico, creo que los que estáis aquí lo sabéis, que no hay nada que sea como que te dé más orgullo, ¿no?, que ganar un Grammy. Yo que sé, como que es lo más grande que puede pasar, ¿no? Así que muchas gracias. Al año siguiente, en 2020, se hizo acreedora del mejor álbum latino de los Grammy estadounidenses. Is that tonight I will be able to perform a flamenco-inspired performance for all of you. And that means so much to me. It means so much, it's like mind-blowing. So thank you for embracing my project and my music with so much love. Bendiciones para la música latina. Blessings para los músicos del mundo entero. Muchas, muchas gracias, de corazón. En marzo de 2019, en medio de una gira, Rosalía lanzó una colección de 8 sencillos a la espera de su próximo álbum. El primero de ellos fue Con Altura, con J Balvin y El Guincho, que fue el video musical más visto en 2019 en YouTube, además de convertirse en el video musical femenino en español más visto de la historia. Pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Iré joven para la sepultura. Con altura. Finalmente la canción ganó el premio Grammy Latino en 2019 a Mejor Canción Urbana. Posteriormente, en mayo, se estrenó la canción Out to Couture. Y en julio la seguiría los sencillos Millonaria en catalán y Dios nos libre del dinero. En agosto se lanzó una colaboración con Ozuna, Yo por ti, tú por mí, ganadora de Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión Urbana de los Latin Grammy 2020. Yo por ti, tú por mí. 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 Póngalo, billete. La cantante continuó lanzando singles como Apelé,
Quererme y Juro que. Juro que el tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. El tiempo que tú estés dentro yo te esperaré. Además de 2 colaboraciones con Travis Scott, primero en el remix de su tema Highest in the Room junto a Lil Baby y luego en TKN. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Rosalía explicaría que no le agradaban los discos que son solo una colección de sencillos, puesto que disfrutaba de los discos que cuentan una historia y que están vivos y con mucho pensamiento. Manifestaba como músico posee la responsabilidad de lanzar un álbum coherente, que tenga sentido, uno que las canciones se enlazan y compartan una esencia. Durante 2021, Rosalía siguió bromeando sobre su próximo álbum de estudio, pero lanzó más sencillos que no son álbumes, como Lo vas a olvidar junto a Billie Eilish para Euphoria. Lo vas a olvidar, can you let it go, can you let it go, lo vas a olvidar, can you let it go, lo vas a olvidar, lo vas a olvidar. Y Linda, con la rapera dominicana Toquicha. Toquicha Rosalía, ella se arroja una habichuela y yo le enrolo la María. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Tú eres linda, yo estoy ruling. Nos besamos pero somos homies. Durante 2021, Rosalía creó una playlist en Spotify con todas las inspiraciones del próximo álbum. Canciones tan dispares como Kanye West, Janis Joplin, Arcángel, Don Omar, Led Zeppelin o Björk. Puedes escuchar esta playlist en el link del video. Es mala amante la fama y no Grammy la quiere. Award-winning global superstar Rosalía. Principalmente Motomami es un disco de pop experimental, reggaetón alternativo y avant-garde. No es una continuación del Mal Querer, una Motomami destruye con gusto sus obras anteriores para dar paso a las obras siguientes. Soy muy mía, yo me transformo. No es mariposa, yo me transformo. Por eso el símbolo de la mariposa es omnipresente, aunque no hay que pensar en esta metamorfosis en términos simples. Rosalía describió al álbum como un disco valiente que está fuertemente influenciado por el reggaetón. Motomami se inspira en gran medida en la música latina que bailaba con sus primos cuando era niña y que la volvió a encontrar viajando por el mundo cuando era una estrella de pop. La confección del disco pasó por muchas etapas, ya que Rosalía estaba convencida de hacer 4 proyectos a la vez, diferenciando un disco flamenco, uno de balada de piano, uno de pop oscuro y un disco de reggaetón alternativo. La cantante acabó encontrando un sentido dentro del caos, apostando por una paleta cromática a nivel sonoro. La producción de Motomami distingue 6 elementos que se utilizan en casi todas las pistas: batería agresiva, filtros que hacen que la música parezca distante, una voz desnuda, sin uso de armonías vocales o reverberaciones, el uso de cortes vocales y una producción minimalista repetida. La melodía es capaz de transgredir las estructuras convencionales de la música popular para hacer canciones con un solo verso o sin estribillo, o que el planteamiento melódico del coro se altera con cada repetición. Es que una Motomami es diversa, compleja, contradictoria. Una Motomami tiene gustos irreconciliables. Lo que pasó a ti. Los principales sencillos fueron La Fama, publicado el 11 de noviembre del 2021 con el cantautor canadiense Abel Tesfaye de The Weeknd, quien sorprendió a todos cantando español, aunque había dado los primeros guiños con el remix de Hawái con Maluma. Yo tenía mi bebé, era algo bien especial. Aunque esta vez su voz sonó casi igual a Romeo Santos. ¿Habrá sido una sátira planeada? Esta bachata mid-tempo influenciada por el electropop detalla las desventajas de La Fama. Es mala amante la fama y no va a quererte de verdad. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, publicado el 4 de febrero de 2022, es un tema experimental con elementos industriales y de avant jazz. Pero Saoko no es un jazz porque el patrón rítmico desaparece en la base del reggaetón, que es el género que predominará en este disco, y aunque al igual que en Saoko, Rosalía buscará hacerlo dialogar con otros géneros, aunque siempre terminará siendo el predominante. A ver si sirven de algo. Los caramelos de la boda. Cierra la pámpara. La canción presenta sintetizadores pesados, aunque distorsionados, y tambores tradicionales de reggaetón. Mientras que su letra celebra la transformación y el cambio, el título de la canción hace referencia a la canción de los clásicos del reggaetón Wisin y Daddy Yankee, Saoko. Saoko, papi, Saoko. La Rosalía.
visa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Chicken Teriyaki, publicado el 4 de febrero de 2022, es un reggaetón que puso a bailar a todos en TikTok, donde Rosalía rapea sobre un viaje a la ciudad de Nueva York. La canción se destaca por el uso del lirismo irónico y humorístico, el coqueteo del reggaetón con lo japonés y lo kawaii, que no es novedoso y ha transitado ese camino Bad Bunny, por ejemplo, en Yonaguni, funcionando bien para resaltar el ánimo lúdico del tema, que se expresa también en unas rimas que resultan muy pegajosas. Naki, chicken teriyaki, pati, naki, chicken teriyaki, pati, naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo Spike. Hentai, publicado el 16 de marzo del 2022, es una balada de piano delicada con ritmos electrónicos pulsantes que explora los placeres de las relaciones sexuales y la sexualidad femenina. Proclama un empoderamiento de la espiritualidad y el erotismo como fuentes del acto creativo, del placer. El tema motivó hasta columnas de la prensa española sobre la pobreza. No obstante, más que su letra tan discutida, es una producción muy diversa sonoramente. Uno de los mejores rasgos de la Rosalía del mal querer es que resultaba impredecible saber hacia dónde iba a ir una canción, porque rompía estructuras convencionales. La canción Hentai se trata precisamente de eso. Un diamante en la punta siempre me pone por delante de esa puta. So, 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 so good. 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 So, so, so good. So good. Vestida con ese Fendi, bailando plan vela de Candy, así tú te prendaste de mí. Candy, publicado el 18 de marzo de 2022, es un reggaetón con autotune, sintetizadores y vocal chop como recursos estéticos sobre una relación rota de alguien que la dejó, pero que no la podrá olvidar. No me has olvidado, no me has olvidado, ya no te quiero como antes. Me rompiste pero solo en parte. La canción es una interpolación a la melodía de Arcángel de Burial. Además, la letra hace referencia al hit de reggaetón de la década pasada Candy, de los puertorriqueños de Plan B. De mi agonía. Delirio de Grandeza, publicado el 11 de mayo del 2022, reimagina o samplea la canción del bolero de 1968 de Justo Betancourt, agregando una muestra del dúo de rap de corta duración Vistoso Voces. Espero con el tiempo justiciero. Espero con el tiempo justiciero que retornes buscando una ilusión de amor. Como un G, que se dice puede ser dedicada a su ex, Zetangana. La calma vuelve en este tema, por lo menos en cuanto a ritmos, porque emocionalmente Rosalía se propone aquí tocar las fibras más sensibles de sus oyentes con la letra. Y no lo puedes tener, mejor déjalo ir. Qué pena cuando quieres algo, pero Dios tiene otros planes para ti. El querer que no sé a dónde acaba, si encuentro el tuyo ya será deuda pagada. No te baladas por la madrugada, ¿quién me lo iba a decir? Que siempre te querré, que no te tenga, que siempre me tendrá, que no me quiera. Genis, aunque escrito en clave digital, el título de este tema hace referencia a Genis, nombre de su sobrino, el cual pide disculpas, quizás a toda su familia por no poder estar presente en los momentos importantes como consecuencia de introducirse al jet set anglosajón, las consecuencias de la fama. Me perdonarás lo que me perdió, son 2 años ya, tú ya tienes 10, los 11 están en camino. Eras de ojos cielo, de ojo azul marino. Happy con los brazos y con las estrellas
Pablo, en esta canción hay un trabajo interesante en la producción y juego de voces, aunque no es algo que esté innovando Rosalía, pues este tema, como algunos otros del disco, tienen puntos en común con lo recientemente hecho por la venezolana Arca. Arranca en un tono altísimo mientras la música evoca una atmósfera japonesa. Si lo que pasó ya no pasará, si Dios te lo da, te lo quitará, si Dios te lo da, te lo quitará. Luego su voz pasa por varios filtros que la hacen sonar como el musical de Alvin y las ardillas. Y como tú ninguna, y como la luna, la que se ve por TV, no la que yo conocí. Yo mi lealtad nunca la pierdo, ni por el dinero. Pero el balance lo pone una voz masculina, el compositor británico James Blake, en la mitad del tema y que cambia por completo el aura de la canción. Tú no has vigilado, cero tu pureza. Ya no sé quién eres, diablo. No sé ni quién eres, diablo, diablo. Otra de las canciones de Motomami con otros estilos musicales son el flamenco de Bulerías. Igual te canta, igual de cantadora con un chándal de Versace que vestida de bailadora. Cuanto a mí me martigan, a mí se paga de cada puñalajita saco mi rabia. La champeta colombiana en bizcochito. Ya no soy herida, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Tú eres tu bizcochito. El cyberpunk de Cute, que fluctúa también con una balada de piano. El dembow de la Combi Versace junto a la rapera dominicana Toquicha. Saliendo del callejón, desfilamos Dior Custom en el colmatón, con la tanga Gucci en una cola de motor. me llevo todo el mall montado en un camión. Y finalmente la balada Sakura, donde Rosalía compara su etapa como estrella del pop con la breve vida de una flor de cerezo. Flor de Sakura, flor de Sakura. Las llamas son bonitas porque no tienen orden, y el fuego es bonito porque todo lo rompe. Ladies and gentlemen, Rosalía. Su actuación en Saturday Night Live la convirtió en la primera solista española invitada al programa. Rosalía se embarcará en el Motomami World Tour que comenzará en julio del 2022 y viajará por Europa y todas las Américas. Diego Ortiz, de Rolling Stone en español, definió que Motomami redefine el concepto del mainstream general por un sonido y exploración abstracta, donde la frontera y los géneros se desdibujan por completo. Sin duda una de las producciones más atrevidas y temerarias de los últimos años y que a su vez abre un nuevo camino de posibilidades casi infinitas. La cantante rompe los cánones de los géneros y se atreve con la bachata, el reggaetón, el hip hop, la balada o el flamenco, o todo a la vez. Ella se transforma y en lugar de adaptarse a esos géneros son ellos los que se adaptan a ella. Aunque es la primera obra mainstream en la que conviven el reggaetón old school, el pop reggaetón, el neo perreo y el post reggaetón, primero habría que agradecerle a Arca, a Bad Gyal y a Looney Tunes por hacerlo posible. La Rosalía de Motomami es una artista con mucho más mundo que la del mal querer, y eso se ve expresado en los sonidos diversos que explora este álbum, con interesantes propuestas en la producción musical. Puede que no se trate de un disco que vaya a ser aclamado por todos, pero esa polarización tiene que ver con uno de sus principales atributos, los riesgos que corre. Sin duda Rosalía es una artista innovadora, que tiene muchas ideas y que en este disco la expresa inteligentemente, marcando la pauta para otros artistas.